Ahí estamos. Bien. Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta jornada, Pandemia y su incidencia en las relaciones de familia. Por una razón lógica de tiempo, no habrá lugar a preguntas. Les pedimos por favor que mantengan sus cámaras apagadas. A continuación vamos a hacer una presentación de los profesores y ellos van a presentarse también. Bueno, en esta jornada contamos con la participación de la profesora Graciela Medina. Muy buenas tardes, ¿cómo están? El profesor Jorge Berbere Delgado. Hola a todos y todas, un gusto. El profesor Marcos Córdoba. Buenas tardes, muchísimo gusto estar con ustedes, una satisfacción. El profesor Osvaldo Pitrón. Hola, buenas tardes a todos y todas, que estén bien. El profesor Néstor Solari. Buenas tardes, un gusto. Y el profesor Luis Alejandro Ugarte. Buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes. Gracias, profesores. A continuación le pasamos la palabra a la profesora Graciela Medina. Muy buenas tardes a todos y a todas, los vuelvo a saludar y les aviso que me voy a tener que retirar unos minutos antes. Hoy hemos sido convocados a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para hablar del impacto de la pandemia del coronavirus en las relaciones de familia. Y la verdad es que a los profesores nos preocupa como hombres y mujeres de derecho la situación por la que se atraviesa a raíz de la pandemia en el derecho. Nunca en la historia de la humanidad y sobre todo en la historia moderna estuvieron más afectados los derechos humanos, sobre todo la libertad de circular, la libertad de trabajar, la libertad de estudiar, la libertad de comerciar, la propiedad privada, el derecho al acceso a la información, el almacenamiento de los datos en forma masiva, el derecho a casarse, el derecho a divorciarse. Ahora bien, es cierto que acontecimientos extraordinarios habilitan remedios extraordinarios, empero los mecanismos ideados para superar la emergencia deben estar sujetos a un límite. Y este límite es su razonabilidad, con la consiguiente imposibilidad de alterar o de desvirtuar en su significación económica el derecho de los particulares. Nosotros tenemos una larga historia de derecho de la emergencia, pero siempre ha sido de una emergencia en materia económica que afecta a los derechos de propiedad. Hoy todos nuestros derechos, reitero, están afectados. La normativa de emergencia goza tradicionalmente de una presunción de constitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia y una constitucionalidad reforzada por una postura bastante diferente de los jueces. Hay que tener en cuenta que quienes atacan la validez de las leyes de emergencia tienen sobre sus hombros la carga de la argumentación y eventualmente de la prueba. Pero, ¿cuál es el límite? Todos nuestros derechos, en nuestro ámbito, el derecho de la familia, pueden ser cercenados. En realidad vamos a seguir las pautas de la Organización Mundial de la Salud, que desde las reglas de Siracusa dictadas en el año 1984, estableció que ante una circunstancia sanitaria extraordinaria se pueden limitar los derechos individuales, inclusive los que hacen a la persona y a la familia. Pero esta restricción debe estar establecida y debe aplicarse de conformidad a una ley. La restricción debe ser establecida con un objetivo legítimo y la restricción debe ser estrictamente necesario en una sociedad democrática para alcanzar un objetivo concreto. Y no se debe disponer de otros medios menos intrusivos ni restrictivos para alcanzar el mismo objetivo. Y la restricción no debe ser
determinada ni impuesta arbitrariamente, es decir, de manera no razonable o discriminatoria. En reglas generales, las restricciones a los derechos humanos aplicadas en nuestro país pasarían un test de constitucionalidad de acuerdo a los estándares de la Corte en este momento de pandemia. Pero lo que tenemos que tener muy en claro es que aún con pandemia hay ciertos derechos humanos que no pueden ser violentados, que no pueden gozarse en menos proporción, es decir, que no pueden limitarse. ¿Podrá limitarse la libertad de circulación de ustedes o la mía? Pero reitero, hay ciertos derechos humanos que no se pueden limitar. ¿Y cuáles son los derechos humanos que no se pueden limitar? El primer derecho humano que no se puede limitar es el derecho a no sufrir violencia. Y sobre todo, el derecho que tenemos las mujeres a no ser violentadas por nuestra condición de mujeres, por nuestro género. El derecho a que no se sufra violencia familiar. Y esto es muy fácil decirlo, pero es muy difícil de lograr en épocas de pandemia. ¿Y por qué, estimados amigos? Porque las mujeres pueden salir a denunciar. Pero los niños y los ancianos, que son las otras poblaciones vulnerables que sufren violencia, no pueden hacerlo. Normalmente, ¿quién descubre la violencia que sufren los niños? Lo descubren las maestras en las escuelas o los médicos en los hospitales. Pero hoy la educación está cerrada presencialmente y los hospitales no reciben pacientes prácticamente. Entonces no se puede descubrir la violencia contra los niños. Y la violencia contra los ancianos tampoco. Porque las visitas para los geriátricos están impedidas y no se puede entrar a ellos. Y es uno de los graves problemas que tenemos. Pero bien, yo acabo de decir que uno de los límites al avance sobre los derechos humanos es la violencia y las violencias contra la mujer y la violencia doméstica. ¿Y qué hemos hecho nosotros, los operadores del derecho, para minimizar el impacto? Hemos hecho varias cosas. En primer lugar, todos los tribunales del país, con sus tribunales de superintendencia, es decir, sus superiores tribunales, sus cortes de justicia, han determinado la facultad de que no es necesario recurrir a los tribunales para pedir nuevas medidas precautorias. No es necesario, pedir que las medidas precautorias que existen se extiendan en el tiempo. Esa extensión se da normalmente sola. Y hay otras medidas que se han dado y que son tremendamente importantes. Estas medidas que se han dado y que son tremendamente importantes es el favorecer que las denuncias se hagan por cualquier tipo de medida, por cualquier tipo de medios, que se utilicen los TICs, los medios tecnológicos, para hacerlas, para dictarlas y para comunicarlas. Queda mucho aún por hacer, pero creo que hemos puesto todo nuestro empeño en lograr que el derecho de las mujeres de vivir una vida libre de violencia sea respetado, como así también el derecho de que en la familia no haya violencia, por más que el confinamiento obligatorio y la mala circunstancia económica que transcurre el país alimenten y enfaticen la violencia en las relaciones domésticas y de género.
Estimados colegas, los dejo a ustedes con la palabra. Muchas gracias, profesora Medina. Le cedemos la palabra ahora al profesor Jorge Orbé Delgado. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto encontrarnos. Estamos atravesando momentos de gran convulsión, de grandes dificultades. Y desde el área que más intervengo, que es la bioética, trataré de buscar algunas respuestas o buscar algunas reflexiones para poder atravesar este momento tan difícil, tan lleno de desesperanza y de incertidumbre. Estamos entrando en una era de las nuevas realidades, que algunos llaman lo que denominamos antropoceno, en la era planetaria, en la era de la globalización, de la información, de la biotecnología, de la economía del conocimiento, del calentamiento global, de la colonización interplanetaria, en realidad de la poshistoria. Pero estamos entrando en un nuevo mundo que debemos redefinir a partir de esta escalada de conflicto mundial, donde un enemigo invisible nos está atacando, donde no sabemos cómo resolverlo y para dónde ir. ¿Cómo podemos dilucidar las mutaciones que estamos viviendo? Los cambios de las realidades nos hacen cambiar nuestros conceptos, indudablemente, y más en estos momentos, de cómo vivimos, cómo desciframos el mundo, cómo interpretar el sistema. Los cambios, ha cambiado la realidad y cambiaron nuestros conceptos sobre las cosas. Esta pandemia nos obliga a repensar para el día después. ¿Podemos sustentar los mismos criterios de verdad que tenemos hasta ahora? ¿Cómo dilucidar los dilemas que presentan a partir del mundo y de este nuevo escenario que vamos a enfrentar? ¿Cómo interpretar los conflictos por los que podemos vivir en el futuro, como los que acaba de enunciar Graciela Medina? ¿Cómo podremos repensar, elaborar y construir un mundo que nos permita vivir con mayor equidad, bienestar, con una tranquilidad que nos dé saber que podemos contar con una respuesta sobre nuestra salud? ¿De qué depende? ¿Seremos capaces de construir un modelo global diferente del que existe? Es importante lo que nos pasa hoy y cómo estamos atravesando los individuos, la familia, la sociedad toda. Pero en definitiva, ¿podremos reformular nuestra conciencia histórica y lograr construir un nuevo modelo global de desarrollo? Vivimos constantemente observando crisis políticas, económicos, los problemas ecológicos, los conflictos sociales, la globalización. Se han profundizado y en ellos se ha profundizado la inequidad en el mundo. Hasta hoy, en este sistema nos han convencido de que no somos sujetos sometidos. Hoy más que nunca entendemos lo que es ser sometidos. Pero no estamos solamente sometidos porque nos obligan a permanecer en un lugar. Estamos sometidos de mucho antes de eso, porque construimos un yo, construimos nuestro propio proyecto, sin duda, con una exigencia externa e interna. Sin duda nos sometemos a la imperiosa necesidad de optimizarnos de todo, bajo cualquier condicionamiento. Somos individuos sometidos al rendimiento y estamos hoy día aislados, sin poder salir, sin poder rendir. Esto nos exige una sociedad como consecuencia de un modelo de acumulación, esta necesidad de rendir, esta necesidad de optimizar nuestro tiempo. Y hoy, ¿qué nos ha pasado? Nos ha provocado que estamos en familia, estamos solos, muchos, gente que vive sola, gran cantidad, y un 30% o 40% en la ciudad de Buenos Aires que vive solo. ¿Qué nos provoca esto? Depresión, agresividad que está hablando Graciela sobre la violencia, y que hoy la violencia se transmite como una cultura. Parece que todos estamos desesperanzados, enojados. La gran mayoría de los habitantes del mundo pasan por lo mismo. Cuando ya la riqueza acumulada no tiene más sentido, y cuando menos del 1% de la población mundial concentra la riqueza, ¿de qué sirve? ¿Qué ha pasado con la pandemia? ¿Cómo nos ha impactado el COVID-19? Sin duda nos ha provocado que entremos apresuradamente en una visión de la vida, en una era donde se imponen las nuevas realidades. Algunos pueden definirla como la era donde tenemos que tomar conciencia
de que el hoy, llamado esto como dijimos antropoceno. Pero ¿qué pasa para el día después? Esto es lo que no estamos viendo. ¿Cómo vamos a configurar? ¿Qué pasa cuando salgamos de la pandemia del coronavirus? ¿Puede configurarse en un llamado inesperado de atención? Sin duda. Para crear consensos en torno a políticas comunes para proteger la salud de la población y fomentar una vida mejor y diferente. De pronto descubrimos que todos los habitantes del planeta somos vulnerables, que nos atacan por igual a todas las clases sociales, que los sistemas de salud son en todos lados deficientes, que necesitan fortalecerse de manera corporativa y cooperativa en todas partes del mundo. Lo más sintomático es que los países centrales son también tan vulnerables como nosotros, los más pobres. Algunos sostienen que no habrá un nuevo orden económico global, ni una ecología global, ni un sistema mundial igualitario. Nos preguntamos, ¿cuántos millones de cadáveres, de desocupados, de excluidos se necesita para derribar estos muros? Sin duda, necesitamos a partir de esta experiencia un cambio de paradigma para aprovechar inteligentemente los recursos técnicos y científicos y que ellos se pongan en favor de un modelo de desarrollo igualitario y sustentable. En definitiva, un cambio profundo del modelo actual de desarrollo. Necesitamos un cambio hacia una cosmovisión más solidaria, ecológica, vital de la humanidad. Estamos experimentando un shock en los modelos culturales y creencias de los individuos, de la familia, del pueblo todo. Pero entonces definimos qué hacemos con la pandemia y nadie puede asegurarlo. Hace muy poco tiempo, Yuval Harari, en un artículo del Financial Times, sostuvo que se presentan dos antinomias. Primera, entre la instalación de un sistema de vigilancia totalitario, lo que hoy podemos llamar la pandemia digital, o el panodíctico digital a través de la psicocultura, ya superando el similar al imaginario por Michel Foucault en la biopolítica, el empoderamiento de la ciudad o el empoderamiento de la ciudad. La segunda, entre el retorno del nacionalismo, cuyas experiencias estamos viviendo en varios países, o la afirmación de la solidaridad social. Creemos que este es el desafío central de la humanidad de hoy. Es el crear una inteligencia, una conciencia colectiva para enfrentar y que nos permita enfrentar los desafíos planetarios. La pobreza, la desocupación, que se expande por todo el planeta, que produce muerte, enfermedades, violencias. Debemos seriamente enfrentar la contaminación ambiental. Esto es lo que está provocando las imágenes que hoy vemos de algunas ciudades en el mundo donde han vuelto los seres vivos que más exclusión han tenido, que son los animales. Hacer que la aplicación de los recursos científicos y tecnológicos sirvan para mejorar la calidad de vida y no para otros múltiples funciones o deseos de los seres humanos. Si no podemos lograr este cambio histórico, estaremos inmersos en los umbrales de la autodestrucción colectiva. Por ende, debemos producir un cambio histórico. De lo contrario, estaríamos inmersos en esto que llamamos nuevamente la autodestrucción. Esta es una advertencia. Lo que estamos viviendo, lo que la naturaleza nos ha planteado, es una advertencia. Y creo yo que estas reflexiones, y a través de un debate bioético en un marco de respeto, tolerancia y libertad, se debe imponer de manera permanente, consistente de ahora en adelante. Creo que es la bioética y pensar cómo debemos enfrentar la vida es un desafío. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, profesor Berbere Delgado. Creo que cumplí. Sí, con creces. Muy bien. Le pasamos la palabra al profesor Marcos Córdoba. Muchísimas gracias por permitirme estar acá con ustedes, creo que es muy valioso. Siempre resalto lo útil que resultan estas reuniones donde se exponen puntos de vista distintos, las diversidades de los pensamientos y de las atenciones
provocan el enriquecimiento denominado vigor híbrido, y creo que estas reuniones son propicias para ello. Estas diversas visiones, y en este caso concreto de lo que voy a exponer, lo voy a comenzar diciéndolo respecto de lo que se mencionó anteriormente de desesperanza. Yo no estoy de acuerdo con la circunstancia inmuida de desesperanza en las sociedades de las distintas naciones afectadas. Hace muy pocos días, un notable jurista, doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, el profesor Guido Alpa, mencionaba ahora, hace 72 horas, que sin duda el camino es difícil, que se deben rechazar las soluciones simplistas, y nos recuerda que hacemos bien en preocuparnos, pero que debemos recordar que las cosas que nos unen son más grandes que aquellos que nos separan, y en ello la esperanza. La esperanza está en la unión, la esperanza está en aportar a las necesidades del otro. Y el derecho más propicio para eso, o la rama del derecho más propicia para ello, es el derecho de familia, porque es en las relaciones de familia donde nació la idea de la solidaridad jurídica. La pietas familiae del derecho romano, que luego se fue transformando en la humanitas y se fue ampliando el sentido de solidaridad, ha encontrado en nuestro país, y precisamente a raíz de una de las tantas crisis que mencionaba recién la profesora Graciela Medina, en la Argentina en el siglo XX se declararon 108 crisis, y el 80% del tiempo transcurrido del siglo presente hemos estado bajo las normas dictadas por emergencia. Pero es cierto, eran otras emergencias, tal cual lo describió muy bien Graciela. Pero ¿qué es lo que asiste a la emergencia? A la emergencia lo que le asiste es la solidaridad. La solidaridad nació del derecho de familia. Hoy el derecho argentino, tan acostumbrado a otras emergencias, está mejor preparado que las instituciones de otros países, porque muy bien hemos desarrollado la idea de la buena fe, al punto tal que tras la crisis del año 2001, incluso con un notable aporte de Graciela Medina al Tratado de la Buena Fe en el Derecho, se llegó a una tarea doctrinaria muy importante que termina teniendo como conquista que en el título preliminar del Código Civil y Comercial se haya positivizado un principio general de buena fe aplicable a todo el derecho. Es decir, aquel derecho, aquello que se aplicaba solo a ciertas relaciones jurídicas, hoy rigen todas las relaciones jurídicas. Pero no solo eso. Desde hace aproximadamente un lustro, la Argentina ha empezado a avanzar hacia el desarrollo de una teoría general de la solidaridad jurídica, que era un debe de nuestro ordenamiento jurídico. Hay un 30% de las constituciones del mundo prevén la solidaridad. En la Constitución argentina, solo en 2 oportunidades se menciona la solidaridad, y en ambos casos es a efectos de la distribución de la recaudación respecto del Estado central y las provincias. Nada que ver con la solidaridad a la que nos referimos acá, como sustento de la organización social que aporte elementos tendientes a la armonía en la relación intersocial. Nos encontramos en situaciones de conflicto de todo tipo. Los intereses individuales frente a los intereses generales. Los intereses económicos frente a los intereses de salud. Lo que hay que lograr es un equilibrio entre todos estos, de manera tal que la sociedad argentina no se encuentre en situación de desesperanza. La Argentina vive situaciones de emergencia como el estado habitual del ejercicio de su derecho. Hasta hace pocos días se anunciaba la posibilidad de declaración de un estado de sitio, es decir, una nueva merma en las garantías constitucionales, una nueva merma
en el ejercicio de los derechos garantizados por la propia Constitución. No es allí donde debemos buscar la solución. La solución las debemos buscar acá. Nuestro derecho no solamente es más rico hoy, gracias al principio de la buena fe positivizado como tal, el desarrollo de la teoría general de la solidaridad jurídica. Si nosotros analizamos el Código Civil y Comercial, que habrá cosas que compartimos como estructura jurídica, otras que no, pero nadie puede negar que se ha bañado de solidaridad. Nadie puede negar que se ha bañado del uso de los principios. Atendamos los contenidos de las formas de interpretar el derecho, lo establecido en los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial, donde son los valores los predominantes, y los valores donde están adentro de los principios. Atendamos lo que dice, por ejemplo, y en referencia directa al derecho, que es nuestra vocación, el derecho de familia, lo que establece el artículo 706 del Código Civil y Comercial, donde también vamos a volver a ver ahí que se debe recurrir a la buena fe. En circunstancias de emergencia, cede el ímpetu de las reglas, predomina el valor de los principios. Los principios son los contenedores de valor. Los valores han nacido fundamentalmente, aquellos en los que debemos basarnos, en la relación familiar. La relación familiar es el primer orden jerárquico de satisfacción de deberes solidarios. Sé que me resta aproximadamente algo más de un minuto. Voy a ser solidario y ese minuto lo cedo para que quien hable en último término no le falte el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Córdoba. Le pasamos la palabra al profesor Osvaldo Pitró. Muchas gracias, buenas tardes. A mí me toca hablar del tema de alimentos durante la pandemia. Claramente aparecen dos problemas o dos cuestiones a tratar. En materia alimentaria aparece la cuestión procesal en un primer momento o en una primera instancia, y luego una cuestión sustancial que voy a tratar de resumir lo más posible. Obviamente voy a hacer referencia o doy por sentado que todo lo que han dicho mis brillantes colegas anteriormente, que suscribo plenamente, ponen a la cuestión alimentaria en una situación muy crítica, que ya la tenía desde siempre, porque la cuestión alimentaria es crítica desde siempre. Es la deuda civil más incumplida de todas las que existen, en más del 50%, de manera tal que la pandemia viene a agregar un poco más de leña al fuego, y lo que vamos a tratar de describir ahora es el estado de situación del caso. En primer lugar, en materia procesal, tenemos una feria extraordinaria que se va extendiendo, y tenemos ciertas acordadas de la Corte y también acuerdos de la Cámara que van dándonos algunas pistas de cómo debemos manejarnos en materia procesal los abogados, y en especial en esta materia de alimentos me voy a referir yo. En las acordadas, bueno, ustedes conocen casi todas las acordadas, de manera que yo no las voy a relatar, pero sí voy a hacer mención a la acordada número 6, que hace relación a asuntos de familia urgentes. Hago esta referencia porque entendemos que los alimentos son cuestiones urgentes de familia. En la número 10, en la acordada 10, en el artículo 4, hace la Corte referencia al derecho a la salud y a la protección de personas con discapacidad. Podemos utilizar también estos conceptos como para apoyar la necesidad alimentaria cuando planteemos la demanda. Y fundamentalmente también en la 9, es interesante mencionar cómo hace posible las libranzas electrónicas en materia alimentaria, la Corte. En fin, son todas normas que nos van acercando a la acordada número 12, que es la que coloca ahora sí a la totalidad de los jueces la firma digital bajo el sistema de operación de gestión judicial. ¿Qué significa todo esto? Significa que aún antes de la 12 ya eran posibles las diligencias en materia alimentaria desde el punto de vista procesal. En ese punto quiero aquí traer a la mesa una decisión del juzgado número 76 del 22 de abril, donde se hace posible una notificación de alimentos provisorios e intimación de pago por WhatsApp, o sea, por el mecanismo electrónico telefónico del WhatsApp.
Esta decisión, fundada en todas las acordadas que yo mencioné antes, y en la necesidad de no suspender o detener la diligencia procesal alimentaria por su especial condición de necesidad, y más aún relacionada con los menores, con los hijos menores, hace posible entonces esta notificación por el medio WhatsApp, con lo cual se nos abre una gran y una amplia posibilidad procesal para manejarnos de esta forma, en notificaciones. Obviamente que la notificación por WhatsApp tendrá que ser complementada por una acreditación digamos, del diálogo de WhatsApp que se haya tenido con el demandado, y también acreditar cuáles son los medios telefónicos que el demandado tiene y si son ciertos o no. Sin duda que en este punto yo pienso que si el demandado contesta el WhatsApp, se puede dar por considerar que sea notificado él mismo. Ahora, si no lo contesta, se plantea también una duda sobre si esa notificación tendrá algún efecto o no. En fin, estamos improvisando sobre la marcha porque son todas cuestiones novedosas. La misma tramitación electrónica, ahora con firma digital de todos los jueces y demás, es novedosa para el letrado. Ayer hablando con algunos colegas me decían que ya habían llegado a tramitar casi todo un juicio completo a través de lo electrónico, sin ningún tipo de presencia de papel o de elemento escrito, cosa que me parece bárbaro. La reflexión que yo hago en este punto es que esto nos puede llegar a servir en el futuro para que muchos trámites puedan agilizarse con estos medios electrónicos. El uso de las audiencias electrónicas, que es el punto quizás más discutible en materia procesal, también es factible por este mismo medio el que estamos teniendo ahora. O sea, estas aplicaciones como Zoom y otras, Meet y otras, son aplicaciones que permiten hacer una audiencia electrónica en materia alimentaria. Sobre la validez jurídica de la audiencia electrónica, bueno, esto lo dirán las normas que tengamos o que vayamos a tener en el futuro. Ahora, la validez personal o efectiva de una audiencia electrónica quizás no sea la misma que una audiencia presencial, especialmente en casos de familia, donde muchas veces el estar presente y la presencia física genera acuerdos o genera conflictos, a veces también, que en los medios electrónicos no se tienen. Prefiero lo presencial yo en materia de familia, aun cuando en este momento de la pandemia no lo podamos tener. En el futuro, algunas audiencias en otros tipos de casos patrimoniales y demás pueden llegar a ser electrónicas. En materia de familia, en mi preferencia, quizás no sería lo más conveniente, especialmente cuando proponemos que estas audiencias sean lugares de encuentro de todos los que tienen que resolver la cuestión digamos, en conjunto y superar las controversias. En materia de lo sustancial, porque ya el tiempo se me va muy rápidamente, ¿qué podemos decir? Que la crisis ataca no solo al deudor alimentario, que sufre problemas de subsistencia, sino también al acreedor en este caso. Muchos acreedores alimentarios hoy en día se han quedado con trabajos suspendidos, sin ingresos, muchos monotributistas, mucha gente del comercio, que hoy en día no tienen los ingresos que tenían como para solventar la cuota alimentaria. Por otro, entonces aquí hay que buscar una solución también para esto, porque estas personas sufren un problema de fuerza mayor, que es un principio que seguramente va a ser muy popular en los próximos meses en los juicios que tengamos. Y este principio de fuerza mayor es indiscutible. Está la gente enferma, aislada en las casas. Entonces, ¿qué pasa con la cuota alimentaria? Del otro lado tenemos un deudor que, como en la mayoría de los casos de alimentos, se trata de progenitores separados, que ahora han cambiado las condiciones de cuidado parental. Cuidado parental clásico, o por lo menos compartido, o indistinto, que propone el código, propone una interacción, el indistinto una fuerte interacción entre los progenitores. El tradicional unilateral, de cuidado unilateral, proponía una comunicación semanal, bastante programada o periódica. Bueno, esto ha desaparecido. Si bien hay permisos para visitar y demás, en la mayoría de los casos los hijos han quedado con el progenitor que tiene el cuidado prioritario o primario, y a ese progenitor que tiene cuidado prioritario y primario le han aumentado los gastos, digamos, de manera bastante importante, al punto tal que ese mismo progenitor al cual le aumentan los gastos, porque hay varios días que los va a tener él
cuando los tenía el otro, el que no convivía, ahora en algunos casos se le ha duplicado el gasto. Entonces, también sufre una crisis el progenitor que cuida a los niños. Y un tercer problema, quizás ese progenitor que cuida a los niños también se ha quedado sin ingresos y sin trabajo, porque a lo mejor también era monotributista o tenía algún trabajo autónomo. Con lo cual, la crisis alimentaria viene de los dos lados y muy fuerte. Un tercer punto a sumar a esto es que el cuidado personal de los niños tiene también un reconocimiento económico de las tareas cotidianas del hogar, que ahora se concentran en un solo hogar y de una manera distinta incluso, porque ya el colegio ya no está, los clubes ya no están, los profesores externos ya no están, o sea que también estas tareas cotidianas se duplican o triplican al nivel ya del paroxismo de los progenitores que se están volviendo locos para enseñarle a los hijos cuentas de la primaria o cuestiones de geografía y ríos de Europa de la secundaria. Todo este problema es un problema humano que estamos viviendo. Yo creo que hay que resolverlo en condiciones de excepcionalidad. Va a haber morosidad alimentaria, siempre la hubo, ahora la va a haber más. Yo creo que en este punto el Estado, a partir de los principios de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 27, debe proveer, como en algunas sentencias que ha tenido algunos juzgados contenciosos administrativos de la ciudad de Buenos Aires, debe proveer el Estado soluciones alimentarias para la gente que tiene estas crisis. Estas presentaciones para obtener subsidios de 10.000 pesos y demás tendrían que contemplar también los problemas de familias que tienen problemas alimentarios críticos de esta naturaleza. Obviamente que ustedes me dirán, sí, pero ya están encuadrados porque encuadran en los 10.000. A lo mejor no. Para esos casos habría que habilitar algún tipo de subsidio especial, siempre teniendo en cuenta que luego eso será una cuestión específicamente de subsidio y que se restituirá el sistema alimentario habitual cuando se venza el periodo de pandemia. No sé cómo estamos con el tiempo, creo que me pasé, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿sí? Bueno, les agradezco mucho. Lo que propongo en estos casos es trabajar sobre una cuota suplementaria excepcional que tenga un lapso de tiempo que concluya con la pandemia. Y esto incluirlo en los convenios que podamos hacer electrónicamente. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor Pitró. Le pasamos la palabra al profesor Néstor Solari. Bueno, gracias. Saludos a todos y a todas para este encuentro, también celebrando con la participación de todos nuestros colegas y asistentes en una temática que, como se adelantó, tiene distintas aristas en razón de la pandemia, tanto dentro del derecho privado, del derecho público, cuestiones presentes y futuras que van a ser sujeto de tratamiento y que están siendo sujetos de tratamiento en un orden, digamos, excepcional. En este sentido, teniendo en cuenta todos los aspectos o las cuestiones que puedan estar involucradas, más importantes, menos importantes, etc., me parece importante acá destacar, entre todos estos aspectos que estamos comentando, lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. Fundamentalmente por un principio procesal constitucional de lo que es la tutela judicial efectiva, de la que tanto se habla en distintas áreas del derecho y en situaciones normales y anormales, y que tiene, en lo que tiene que ver con las cuestiones de familia, me parece importante, limitado a las cuestiones de familia, porque desde aquel 19 de marzo, que rige el decreto de necesidad y urgencia, se han judicializado o pretendido judicializar muchas cuestiones, en este caso en lo que a nosotros nos compete, del derecho de familia, muchos de ellos respecto de la relación paterno-filial, alimentos, etc. Y que nos encontramos con que en vigencia de este decreto de necesidad de urgencia y en particular con la feria judicial extraordinaria, está en juego este principio constitucional. Porque si nosotros repasamos los distintos fallos y resoluciones judiciales, nos encontramos con que el ciudadano tiene el obstáculo de
pasar primero por un filtro a ver si se habilita la feria judicial o no. Y en esto nos encontramos con un montón de ejemplos que han habilitado en algunos casos y en otros no. Ahí ya me parece que como reflexión cabe un llamado de atención en cuanto a que no hay un acceso a la justicia, o ese acceso a la justicia es formal. Por eso el servicio de justicia es fundamental en este contexto, con todas las limitaciones y las restricciones lógicas y naturales que esto implica. Es decir, frente a situaciones anormales o extraordinarias, podemos plantear la necesidad de un expediente digital o de habilitar en forma personal el tratamiento de los tribunales, ya sea con un protocolo, con un seguimiento de protocolo, como lo hacen otras áreas, como la área de la salud, de los medicamentos, de los alimentos, etc. Pero que en ningún caso me parece que ya a 42 días de esta situación de aislamiento social y obligatorio, se tenga como primer recurso o medida que debatir acerca de si va a ser tratado o no judicialmente el tema. Quizás en una primera etapa, que fue entre el 19 de marzo y el 30, que duró el primer decreto de necesidad de urgencia, la situación podía haber sido justificada y de hecho al otro día, cuando se planteó en San Isidro una situación respecto a un régimen de cuidado personal, se entendió de que regía el decreto de necesidad de urgencia. Sin embargo, en los últimos 5, 6, 7 días se han habilitado en muchos casos el tratamiento para ese régimen de comunicación y contacto, porque después de estos 40 días o más, ya no podemos hablar de un estado, digamos, en donde en algunos casos se accede o se recurre a la justicia positivamente y en otros no. Con lo cual, me parece que ese escenario es importante no solamente desde el punto de vista de familia, sino procesal y constitucional, en el sentido de que, y más allá de la temática, porque incluso en situaciones no urgentes como un divorcio, una liquidación de un régimen patrimonial, etc., podrán tramitarse con las limitaciones y con los protocolos que se puedan establecer en razón de estas circunstancias, pero de ninguna manera en forma ilimitada mantener una feria judicial en ese sentido. Por eso, en este contexto, hay que avanzar hacia lo que de alguna manera, y algunos expositores anteriores han hecho referencia a lo que sería un derecho procesal, que yo lo llamaría de emergencia, en el sentido de que hay ciertas pautas o circunstancias que no son las normales, y esto se ha dado quizás, o planteo un ejemplo en este caso que se ha dado en la provincia de Buenos Aires, en el juzgado de paz de General La Madrid, en la cual se tramitó una demanda, o se hizo curso una demanda por vía de WhatsApp. Obviamente no contemplada en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Pero ese es un ejemplo de lo que yo podría decir, hay un derecho procesal de emergencia, y en consecuencia, aquellos que pueden avanzar digitalmente, según la jurisdicción, con ese expediente, bienvenido sea. Y si no se puede avanzar digitalmente, que exista un mecanismo de garantías para hacerlo en forma personal, con las restricciones y los protocolos que eso significa. Por eso creo que esto es importante, porque ya a 40 y algo de días no se puede hablar de que en algunos casos sí tenga el acceso a la justicia y en otros no. Y esto creo que va en sintonía con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aún frente a estas circunstancias de pandemia decía que los derechos y las garantías constitucionales, si bien pueden estar restringidas, no pueden estar negadas. Y acá tenemos un montón de casos, más importantes o menos importantes, según cómo se analice, en la cual no existe ese derecho a ese acceso a la justicia. Con lo cual es un llamado, me parece fundamental, para replantear en ese sentido
que sin embargo se tiene que seguir debatiendo por parte del que lo plantea acerca de si se habilita o no la feria judicial. Y el Comité de los Derechos del Niño, en razón de esta pandemia, decía que estos derechos fundamentales del niño y también de cualquier otro derecho, tienen que tener, incluso como limitación de medidas excepcionales en razón de la salud pública, del público este conocimiento, deben ser necesarios, deben ser proporcionales, y tercer requisito, el mínimo de tiempo posible. Estos dos últimos requisitos yo los tengo que plantear al menos judicialmente, para saber si un decreto de necesidad de urgencia tiene estos aspectos o estas características. Vuelvo a repetir, a los 2 o 3 días me parece que en plenitud podía funcionar un decreto de necesidad de urgencia, o resoluciones administrativas, algunos ministerios como existían. Hoy me parece que ya en la diversidad de los conflictos familiares, no podemos negar ese acceso en todos los casos a la justicia con los tiempos y los recaudos que habrá que tener en base a esta circunstancia. Este último requisito que decía del tiempo, el mínimo de tiempo, es porque se resalta que estos derechos, aún estando en juego el carácter excepcional de la salud pública, no pueden estar suspendidos. Y en realidad, en muchos casos, hoy hay muchos derechos que están suspendidos, lo cual no va en sintonía con lo resuelto en razón de esta temática del COVID-19 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el Comité de los Derechos del Niño, en este caso, respecto a los temas referidos a la niñez. Y en ese contexto creo que hay que diseñar un mecanismo por la cual todas las pretensiones, digo acá restringiéndome a las cuestiones de familia, hoy tienen que tener una tramitación en ese sentido. Bienvenido sea, como algunos juzgados han establecido, régimen de comunicación en forma virtual, por medio de la tecnología, para no hacerlo en forma personal. Sí, pero en muchos casos no hay forma de conectarse, en muchos niveles sociales no hay forma de conectarse, y por lo tanto en ese caso esa solución no es pertinente. O un niño de muy pocos años no tiene una autonomía para comunicarse por vía virtual. Todos esos casos deben ser canalizados judicialmente y resueltos de conformidad a estas circunstancias. Hace 3 días, 4 días se planteó en Capital Federal, en el contencioso administrativo, que llegó a Cámara, el caso de una enfermera, de un chico de 5 años, caso de una familia monoparental, que no tenía a quién dejarle. Son situaciones en donde lo que pidió era una licencia, en razón de estas circunstancias, que sin embargo se le ha denegado, lo cual es interesante el fallo porque, digamos, puede ser cuestionado desde muchos puntos de vista, pero en el caso de que, en esa hipótesis, en el ejemplo que quiero traer, de una familia monoparental que en razón del trabajo no puede ocuparse de ese hijo. Y eso requiere una judicialización para una respuesta judicial. No puede estar amparado por un criterio general como un decreto de necesidad de urgencia. Y en ese contexto, bienvenido sea todos los casos en los cuales, más allá del resultado final, en el cual uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo y plantear estos debates en estas circunstancias, no puede ser regido por una situación que impida esa tutela judicial efectiva, que es lo que se ve en muchos casos y en muchos precedentes. Yo no puedo entender cómo un juez me dice en este caso sí, en este caso no. Acá habilitamos la feria, acá no. Eso depende de cada fuero, depende de cada jurisdicción y depende de cada temática. Me parece que en ese contexto, digamos, como reflexión, quiero dejar esta idea, digamos, de que tenemos que encontrar el Estado, para garantizar estos derechos, el servicio de justicia es esencial, tiene que buscar esos mecanismos. Y de acuerdo a las jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires tiene un avance respecto al expediente digital más que otras jurisdicciones, perfecto. En ese caso, se canalizará por esa vía. En las otras situaciones tendrá que
obligarse el Estado, a través del Poder Judicial, de instrumentar esos mecanismos, pero no aplicar a un ciudadano una feria extraordinaria. Con lo cual, y por eso digo, ya está en juego estos derechos básicos y fundamentales, y más allá de la importancia o de la temática que se pueda considerar o tener en cuenta en ese contexto. Yo creo que hoy, aún hoy se dan casos en los cuales se habilita la feria y en otros no. Y me parece que eso es un llamado de atención desde el punto de vista constitucional, porque la excepcionalidad, la pandemia está dentro de la Constitución. Y por lo tanto, todo decreto de necesidad de urgencia, aunque sea razonable, debe estar sujeto a revisión judicial, en un caso, un planteo concreto. Por lo tanto, aún un decreto de necesidad de urgencia o una resolución tiene que estar dentro de un sistema de un derecho constitucional. Y por lo tanto, para avalar o analizar eso, por sí o por no, yo tengo que tener un juez que me diga si es acorde esa proporcionalidad, ese carácter necesario o ese mínimo indispensable del tiempo. Porque uno dice, bueno, ¿y cuánto es esta prórroga? Esto puede ser 2 días más, 5 días más, 3 meses más, 4 meses más. Implica una negación a ese acceso de justicia. Profesor, cumplimos con el bueno, tiempo. esa idea o esa reflexión quería dejar como elemento, digamos, en este debate. Así que muchas gracias y los dejo a continuación para el próximo expositor. Muchas gracias, profesor. Le pasamos la palabra al profesor Luis Alejandro Ugarte. Buenas tardes a todos. Me toca a mí cerrar la primera ronda de intervenciones y me voy a referir específicamente al régimen de comunicación de padres separados con sus hijos en esta pandemia, sin perjuicio que medien cuidados personales, unilaterales o compartidos con sus modalidades indistintas o alternadas. El problema es cómo juega el aislamiento social obligatorio con la fluida comunicación y el trato regular con el progenitor no conviviente, que puede trasladarse al menor de un domicilio a otro, o si el no conviviente puede ir a visitarlo. Se han dictado numerosas normas de todo tipo, desde decretos de necesidad y urgencia, decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, decretos del gobierno de la ciudad, resoluciones ministeriales, etc. Pero hay 2 normas que en este tema son trascendentes. Una, el primer decreto de necesidad y urgencia, el 297 del 2020, del 19 de marzo, que estableció el aislamiento preventivo obligatorio que se ha ido prorrogando hasta ahora, hasta el 10 de mayo, y que por el artículo 6, inciso 5, exceptuó del aislamiento y de la prohibición de circular a las personas que deban asistir a niños, niñas y adolescentes. Esto, por su parte, generó la resolución 132 del 2020, del 20 de marzo, del Ministerio de Desarrollo Social, a instancia de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en donde se indicó que la situación de excepcionalidad ocasionaría un supuesto de cuidado unilateral, cuidado personal unilateral, y que tanto hacia el interés del niño, más o menos, en apretada síntesis, al interés superior del niño, esta restricción del aislamiento porque es en beneficio de su salud. Esto es lo que establecía esta resolución ministerial. A su vez, estableció la posibilidad de circular con o pedir una declaración jurada y estableció también 3 situaciones de excepción a la excepción, que básicamente son el regreso a la casa, que es el centro de vida del niño, niña, adolescente, cuando por razones laborales, padre o la madre deban a trabajar, o cuando por enfermedad de quien esté a cargo del cuidado del menor se pueda entonces trasladar al menor al otro domicilio.
y preveía que cualquier otra situación que involucrase la comunicación quedaba limitada por la excepcionalidad. Sin embargo, esto fue el 20 de marzo. El 1 de abril, el Ministerio de Salud recomendó en sus recomendaciones sobre salud mental aplicable a la población de niños, niñas y adolescentes, destacó que era importante mantener la cercanía de los padres o referentes afectivos, evitar las separaciones y mantener un contacto regular. Ahora bien, ¿cómo se pueden coordinar estas decisiones administrativas? Por un lado, si vemos las principales decisiones dictadas, ni bien se dictó el decreto de necesidad de urgencia 297, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza emitió un comunicado en donde decía lisa y llanamente que se suspende la modalidad de cuidado personal compartido y el régimen de comunicación que se mantendrá únicamente por medio de comunicación virtuales. O sea, una cuestión bastante dura, un comunicado muy duro, dejando a salvo, por supuesto, las excepciones de la resolución 132. En San Juan, las autoridades de la Secretaría de Seguridad aconsejaron que cuando tuvieran que trasladar a un niño, no solamente cumplieran con la resolución 132, sino además llevasen la sentencia judicial homologatoria del acuerdo que fijase el régimen de comunicación. ¿Qué pasó en tribunales? Ha habido sentencias disímiles que han variado desde el principio de esta situación hasta ahora. En el mes de marzo, el juzgado de familia número 4 de San Isidro, por intermedio del doctor Gustavo Alvide, rechazó el pedido de habilitación de feria solicitado por que se argumentaba que la progenitora iría a impedir el contacto, o sea, un potencial acusándola también de incumplimiento al régimen de comunicación. El doctor Alvide dijo, para rechazar la habilitación, invocó el favor minoris y los artículos 3 y 5 de la ley 26.061. Señaló, trato de sintetizar, un principio de precaución exigía valorar primordialmente los riesgos, los daños futuros y las consecuencias sobre la seguridad de los niños. En igual sentido, el juzgado 2 de Tigre negó la habilitación en un asunto en que la madre pidió que se declarase que el menor quedara con ella, una suerte de declaración, sin ser expuesto a traslado. También fue rechazada la habilitación. En otro orden de ideas, tiempo después, el juzgado 4 de la capital federal, con una resolución del doctor Adrián Agopián, fijó un régimen de comunicación provisorio de tipo cautelar. Indicó que subrayó el derecho del progenitor, titular de la responsabilidad parental, más allá de que no la ejerciera, que tiene el deber de comunicación con el hijo, en su beneficio y para su pleno desarrollo, y lisa y llanamente ordenó al padre retirar el jueves y restituir los domingos semanalmente a su hijo. El juzgado civil 102, por la sentencia del doctor Montesano, el 23 de abril también fijó un régimen cautelar para que el niño permanezca alternadamente en el domicilio paterno y materno. Invocó en este sentido el interés superior del niño, la Convención de los Derechos del Niño, y hizo aplicación extensiva del criterio de excepción del artículo 6, inciso 5 del decreto 297, incluyendo al caso que sentenciaba en el artículo 2, inciso A de la resolución 132, es decir, el traslado para el domicilio en que constituye el centro de vida del menor, y consideró que ambos domicilios, el paterno y el materno, constituían el centro de vida. El día de hoy salió publicado en el Dial una resolución del Juzgado Civil 23 a cargo de Agustina Díaz Cordero, en donde va más allá y decreta la inconstitucionalidad de la resolución 132 del Ministerio de Desarrollo Social.
en esta ocasión, la magistrada lo que indicó era que el ministerio se había extralimitado, porque no había delegación normativa, se había extralimitado, iba más allá del decreto de necesidad de urgencia, señaló que había transcurrido más de un mes desde que la madre no podía ver al padre, porque el padre tenía el cuidado asignado, el padre había ido a buscar a la adolescente el jueves antes del inicio del aislamiento y la había trasladado con su anuencia a una casa en la provincia de Buenos Aires, y entonces, por la pérdida de contacto directo y haciendo una comparación con que las propias partes habían convenido durante las vacaciones un régimen quincenal alternado con cada uno de ellos, dijo que acá, si bien no estamos en vacaciones, no puedo fijar un régimen de alternancia, pero sí puedo compensar y asignar a la madre 10 días, los próximos 10 días, el contacto directo y el traslado de la menor. Y ordenó que obtuviese el permiso para circular y con el permiso y la resolución trasladase a la adolescente. Como vemos, a lo largo del tiempo, a medida que va pasando el tiempo, las resoluciones judiciales van modificándose. Tenemos unas primeras resoluciones quizás muy estrictas, que son acordes con el primer avance del decreto 297 en función de la excepcionalidad. Y luego, con el paso del tiempo, estas resoluciones empiezan a tener otro sentido, otro tenor. Hay también que mencionar una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la resolución 1 del 2020, que creo que la mencionó otro profesor antes que yo también, pero que planteó la vigencia de los derechos humanos en función de los principios pro persona, sobre la base de la proporcionalidad, temporalidad y procurar el estricto cumplimiento de los objetivos de salud pública, pero de protección integral también de los derechos humanos. Bueno, esto es una primera aproximación al tema. Después, en la segunda intervención, les doy mi opinión sobre estas últimas resoluciones. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ugarte. Bueno, ahora iniciamos la segunda ronda, que es la de cierre. Cada profesor tendrá 2 minutos para cerrar o ampliar su tema. Comenzamos con el profesor Herbere Delgado. Bueno, gracias, Juan Manuel. Y realmente han sido muy enriquecedoras todas las charlas de los compañeros que tomaron la palabra. Solo me queda por reflexionar varias cuestiones. Me gustaría a cada uno de ellos darle una respuesta o darle una inquietud. Lo que más me preocupa es lo que dice el doctor Solari, que es el acceso a la justicia. Hay dos cuestiones que la pandemia y esta situación donde los países periféricos viven, no sé, en los países centrales, lo que está pasando es cómo desarrollamos o cómo mantenemos y continuamos la educación y cómo la justicia puede hacer frente a situaciones de tanta gravedad como esta. En ambos casos existe una gran deuda, una gran falencia, una insuficiencia absoluta para resolver los conflictos y los problemas que tanto nos hacen a nosotros los profesores, que tenemos que utilizar herramientas quizás que nunca utilizamos, donde nosotros nos formamos dentro de un sistema de educación presencial, aunque en el mundo ya hay un sistema de educación y de transmisión de conocimientos en el panóptico digital, en la autopista digital. Creo que eso es una de las cosas positivas que tiene la autopista Internet. Pero, ¿qué pasa en la Argentina? Nos cuesta mucho, más allá de la implementación
de los sistemas que la Universidad de Buenos Aires nos ha dado. Es muy difícil, tanto en la formación del alumno, que puede tener o no puede tener herramientas para acceder a esas posibilidades de acceder a Internet, y en alguna de las direcciones o sistemas puede. El caso de la justicia. Hoy día, lo vivo acá con mi mujer que es funcionaria judicial, hoy día hay una infinidad de problemas para poder acceder a un está digitalizado. El expediente electrónico es absolutamente incompleto. O sea, ¿cómo accedemos a la justicia si no contamos con las herramientas técnicas como para hacerlo? Estos son los dos problemas, creo que los más importantes que ha visibilizado la pandemia. Por otro lado, ya voy a terminar. Por otro lado, me inquieta el tema de la solidaridad. Yo siempre repito las palabras que he escuchado sobre las palabras vacías, carentes de contenido, de Cortázar, en un libro que en realidad es Argentinas. Muchas palabras, de tanto ser usadas y de tanto repetirlas por gente, y yo admiro al doctor Córdoba, puesto que hace largo tiempo está en la lucha por imponer a la solidaridad como principio. Realmente la falta de solidaridad global es una de las cosas más visibilizadas y de mayor problema de inquietud que hoy vive el mundo. Quizás esta pandemia, en esta disyuntiva que nos plantea Yuval Harari, pueda obtenerse algún resultado. O se toma a los principios de nacionalismo, como algunos países, Brasil, Estados Unidos, entre otros, inclusive Inglaterra en un primer momento, o afirmamos una solidaridad global donde lo más importante no sea la acumulación, sino que lo más importante sea la persona, sea el individuo, seamos todos los seres humanos. Y que el principio de alteridad sea el principio rector. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Berbere Delgado. Recordamos que la profesora Medina se tuvo que retirar antes y le pasamos la palabra al profesor Marcos Córdoba. Muchísimas gracias. Yo, como cierre de mi intervención, lo que quiero destacar es que de todas las exposiciones lo que ha surgido es una invocación a los valores. Recién terminaba el profesor Berbere Delgado hablando de una extensión de ese ejercicio de los valores de manera transnacional. Creo que es así. En mi primera intervención yo hablaba de la pieta familia, era la atención del grupo familiar, luego la humanitas ya era al poblado, y luego hoy la solidaridad es transnacional. Creo que la pandemia nos va a haber quitado algunas cosas y nos va a haber dejado otras, y entre las que nos va a haber dejado es un mayor desarrollo del ejercicio de los valores. En cuanto al acceso a la justicia, que de alguna manera ha sido abarcado por todos, tal vez con mayor énfasis por Néstor Solari, no me cabe ninguna duda que el acceso a la justicia debe estar garantizado en todo tiempo. Pero tampoco tenemos que olvidar que la ley, las reglas, las normas, los principios no tienen como destinatario primero a los jueces. Los jueces intervienen solo cuando la estructura jurídica del derecho positivo ha fracasado, no logrando el cumplimiento espontáneo de los deberes. Hoy la estructura jurídica argentina, gracias a algunas introducciones que ha hecho el Código Civil y Comercial de la Nación, y fundamentalmente en materia alimentaria, trayendo al positivismo algo que hace muchos años elaboramos con Néstor Solari y que fue aprobado por la Cámara de Diputados en el año 1993. Le permite a los jueces aplicar sanciones incluso por los comportamientos indebidos que haya habido durante la etapa de emergencia, como una restricción a futuros ejercicios,
como una posibilidad de abrir cautelares. No me cabe ninguna duda que debemos hacer porque el acceso a la justicia sea amplio, que no quede de manera arbitraria determinado por algún juzgador individual. Pero para ello lo que vamos a tener que hacer es permitir una transformación en los procesos que ustedes mismos, mis colegas, han anunciado, y que no tenemos que esperar que las reglas lo habiliten, porque ahí son los jueces los que deben anticiparse, como muchas veces lo han hecho, para habilitar todos estos sistemas que den certeza, que den garantía de justicia, pero que no queden restringidos a la regla, sino que queden bañados por los principios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Córdoba. Le cedemos la palabra al profesor Pietró. Como cierre del tema que me tocó de alimentos, recordar que la obligación alimentaria no es solamente de los progenitores, que los niños tienen un derecho alimentario que está en cabeza de todos los responsables de ellos, y que esos responsables, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, son todos los familiares y personas que forman parte de su centro de vida. Este concepto nos hace apelar indudablemente a la solidaridad familiar, porque muchas de esas personas a lo mejor no están vinculadas jurídicamente en lo tradicional, sí desde la Convención. En las medidas cautelares que interpongamos de alimentos provisorios y ante esta grave crisis de muchas personas que han quedado sin ingresos, no dejemos de apelar o recurrir a todos aquellos que quieren a esos niños, que tienen afecto por esos niños, que forman parte del centro de vida de esos niños. Abuelos, padrinos, tíos, personas que aunque no tengan una responsabilidad jurídica expresa o explícita, hasta los abuelos escapan de estas responsabilidades en el código. En la Convención no es tan estricta la cuestión. De manera que este es el momento de pandemia, el momento de emergencia para apelar a esa solidaridad y transformarla en una obligación jurídica, que no quede solamente en un sentimiento, en un principio. Yo creo que la solidaridad va a ser el principio que va a regir las condiciones de la pospandemia. Este mundo que viene, como bien decía Jorge, va a ser diferente. Y en esa diferencia va a estar el dejar de lado un poco lo patrimonial para ir hacia otros conceptos más humanitarios. Y en ese punto final, reclamemos al Estado que cubra también los alimentos que no se pagan. Reclamos alimentarios que no puedan ejecutarse, que también sean parte de los subsidios que hoy en día se están dando. Hoy en día se subsidian empresas, se subsidian pymes, se subsidian gente que no puede pagar los impuestos. ¿Cómo puede ser que no se subsidie a una madre que no puede cobrar alimentos? Entonces, seamos en ese punto también proactivos de los medios que sean, recurriendo a las resoluciones y decretos que subsidian a todos esos sujetos y pedir la ampliación hacia todas las obligaciones alimentarias incumplidas por cuestiones de fuerza mayor en esta pandemia. Bueno, esto es todo por mí. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pietró. Le pasamos la palabra al profesor Néstor Solari. Tiene la palabra. Para cerrar, quizás esta circunstancia excepcional de la pandemia, del COVID-19, más allá de los perjuicios, consecuencias, etc., ojalá que pueda ser un elemento de un antes y después para cambiar definitivamente el derecho procesal. Pasar de un derecho procesal viejo, basado en el expediente, en el papel, para pasar a ser un derecho procesal nuevo, estructurado sobre la base de la digitalización. Es cierto que algunas jurisdicciones lo vienen haciendo de a poco, pero me parece que todavía muy lentamente conforme a los adelantos tecnológicos que hay. Y por lo tanto, creo que eso también en los principios generales del derecho de familia, cuando se habla de los procesos de familia, el factor de tiempo y otros principios son fundamentales para avanzar sobre esta idea de la digitalización en todo lo que pueda ser posible. Yo creo que eso quizá puede ser una experiencia para demostrar frente a esta circunstancia forzosa
que muchos tribunales han tenido que implementar incluso mecanismos digitales no autorizados por la vía procesal, y para salir de esta circunstancia, para ver la importancia y la trascendencia que pueda tener en el aspecto práctico en cualquier proceso judicial, digamos, en general, y obviamente de familia en particular. Así que agradecer a todos por haber compartido, a todos y a todas por haber compartido este espacio, y espero que próximamente nos podamos juntar debatiendo acerca de algunas otras temáticas referentes a nuestra materia, ¿no? Muchas gracias a la facultad por esta iniciativa. Muchas gracias, profesor Solari. Le pasamos la palabra al profesor Luis Alejandro Ugarte. Sí, muchas gracias. También para terminar el tema asignado, pienso que al principio de la entrada en vigencia del decreto 297, el acatamiento fue general al aislamiento, y este decreto hizo privar el derecho de salud sobre el derecho a la adecuada comunicación de los progenitores con niños, niñas y adolescentes. Pero este inicio en la asistencia excepcional de niños, niñas y adolescentes, con el tiempo y con las distintas prórrogas y las excepciones, se ha ido ralentizando. Ayer escuchaba al doctor Andrés Becar Varela, que apoyando la inconstitucionalidad decretada por Díaz Cordero, dijo que la resolución 132 no pasaba el test de razonabilidad, y podría haber sido primero razonable, pero luego de 40 días ya no lo era, porque había excepciones, porque si la gente puede salir a hacer compras, o puede ir a la farmacia, o puede ir a la ferretería, ¿por qué no puede entonces admitirse la comunicación de los progenitores con los niños, niñas y adolescentes? Yo adhiero a este criterio de razonabilidad, pero no me parece que sea la declaración de inconstitucionalidad la vía. Me parece que más bien la resolución judicial debe apuntar a tratar de favorecer este deber de comunicación, pero lo puede hacer encima de la resolución vigente, tratando de privilegiar la que hace también, como bien dijo el Ministerio de Salud, el desarrollo de la salud de todos los involucrados. Les agradezco mucho la intervención a todos. Creo que por ser una experiencia de informática, por lo menos novedosa para mí, en esta materia, me he encontrado muy a gusto, y espero que a ustedes también les haya sido de utilidad esto. No sé si abrimos preguntas o si quedan directamente, o queda, como se había previsto inicialmente, sin preguntas el auditorio. Queda sin preguntas, profesor. Así que realice el cierre si quiere, y saludamos a todos los profesores por haber participado y a todos los participantes también por haber ingresado. Así que así cerramos la jornada y los esperamos en las próximas, que estaremos anunciando por la página web de la facultad y las distintas redes sociales. Les agradecemos mucho a todos. Muy buen fin de semana.